Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haré a Víctor, el vegetal, de los octonautas y así poder terminar ya toda esta serie de la televisión. Bueno, esta caricaturita, todos los personajes, ya me faltarían dos. Y el muñeco mide más o menos 17 centímetros de alto. Está hecho en proporción a los que yo hice, a todos los octonautas. Espero les guste este tutorial, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y que compartan con sus amigas que les encanta tejer o amigos, porque ya me he dado cuenta que tengo hombres que me siguen. Entonces, espero que les guste y a continuación doy la lista de materiales. Ok, como ya vieron, hice a Víctor el vegetal de los octonautas. Lo que pasa es que ya lo había hecho, lo había empezado, pero no, el color no era el correcto. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita. Ya saben que ustedes pueden ocupar cualquier tipo de estambre. Es en tono amarillo, el muñequito. La cabeza es en amarillo. El cuerpo es en azul cielo. El blanco es para la boquita, para la trompita. El verde es porque tiene unas hojitas encima. Vamos a ocupar fieltro negro para los ojos y blanco para una gotita que lleve de tono blanco. Déjenme veo de una vez. Ok. Entonces, fieltro negro, blanco. Y vamos a ocupar un gancho del número 3. ¿Ok? Está un poco sencillo este muñequito, pero para completar toda la colección y la petición de Gaby, espero que te sirva. Y vamos a comenzar de nuevo el muñeco. ¿Ok? Voy a comenzar con el color azul. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento, una cadena, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Donde subo la cadena, ahí mismo comienzo el primer punto de la vuelta. En esta ocasión es un aumento. Entonces, siempre cierro las vueltas con un punto deslizado y las subo con una cadena. Miren, por si no lo menciono, ya está. Ya lo dije desde ahorita porque soy distraída y luego se me olvida decirlo. Ok, en la vuelta 3 subo con una cadena y ahí empiezo con un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Lo voy a hacer al tamaño en proporción a los muñecos que yo he hecho, para que queden en proporción, ¿ok? Entonces este va a ser pequeño porque los otros miden 25 centímetros de alto y entonces este tiene que medir más o menos como unos 15 centímetros de alto, ¿ok? Entonces, por eso lo voy a hacer pequeño para que quede en proporción con los que ya hice. Ahí está. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 y 8
voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 10 y 11 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 12 voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Yo voy a ir midiendo que me tiene que salir de este tamaño, de 15 centímetros. Entonces, yo creo que ya casi cambiamos el color. Ok. En la vuelta 13 voy a tejer punto por punto, pero en color azul. Es que saben que no lo voy a hacer tan grande para que quede bien en proporción a los demás. Es que estoy viendo la foto donde están todos grupal. Ay, lástima que no puedo subirles la foto, porque eso sí es derecho de autor. Y entonces como que me meto en broncas. Entonces, voy a hacer la vuelta 13 punto por punto en color azul. La vuelta 14 la voy a tejer en color amarillo. Pero para las que no sepan cambiar el color, ahorita les explico cómo. La tejo y regreso. Ok, vamos a cambiar al color amarillo y hago esto. Corto el color azul, agarro el amarillo y vean, lo doblo y lo tejo. Jalo el azul y hago el amarre. Ok. Así. Y entonces, la vuelta 14, la tejo, hago la cadena y hago punto por punto. ¿Ok? Son 36 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 y 17 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 voy a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 a la 22 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta, ¿en qué me quedé? 14, 16, 18, 20, 22. Ah, sí es cierto. Vamos a empezar la vuelta 23 y voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Y me va a dar un total de 42 puntos bajos.
lo tejo y regreso. En la vuelta 24 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 4, 5 y la disminución. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 25 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 y la disminución. Ok, vayan rellenando para que quede así durito. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 29 voy a hacer 6 disminuciones. Una cadena, 6 disminuciones. Rematamos y dejamos estambre para coser el centro del hoyito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vean. Ya quedó. Entonces, vamos a tejerla. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Es que me da risa que rodaba y se me pegaba. Ok, en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para poderlo pegar al cuerpo. ¿Ok? De la 3 a la 6, punto por punto, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, ya rematé y dejé estambre. Entonces, vean. Lo centré y entre el azul y el amarillo voy a unirlo. ¿Ok? La primera estuvo fácil, o sea, nada más la pegan donde quieran y ya. La segunda es la que tenemos que alinear con la primera. Y entonces, así ya tendríamos los bracitos. Ahí está. Ahora voy a rematar. Así. Y ya quedó. Entonces, ahora voy a hacer las aletitas de aquí abajo. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó la aletita. Entonces, esa la vamos a tejer así. Espérenme, hago una corrección en mis apuntes.
Ahí está. Y vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 vueltas en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo, ahí espérame. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para coserlo en el cuerpo. Este está muy sencillito, este muñequito. Pero sí como que lo dejé incompleta la colección. Entonces, por si tienen pedidos. Ahí, así. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Voy a dejar estambre. Hago esto. Y vamos a insertar. Y vean, lo voy a coser en la parte del centro. Y hago esto. Así. Voy a rematar. Y hago esto. Y vean. Ok. Ahora vamos a hacer la hoja que lleva acá arriba. Ok. Miren, va diferente la hierbita que lleva aquí arriba. Pero vean, le puse 2 y se ve bonita. Entonces, voy a hacer una más, pero va a ser diferente. O sea, va a ser igual, pero más larga. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta 2 a la 10, punto por punto. ¿Ok? Entonces, una tirita va a ser de la vuelta 1 a la 10 y 2 van a ser de la vuelta 1 a la 8. ¿Ok? 2 van a tener 8 vueltas y una va a tener 10 vueltas. ¿Ok? Y lo vamos a coser a la cabeza. ¿Ok? Entonces, tejo 6 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo, remato, pero dejo estambre para coserlo y regreso. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coser la más alta, la más grande más bien, en medio de la cabeza. Y según yo ya había terminado y no, nos faltan los cachetitos. Entonces, la pego aquí. Y entonces así. Exactamente en el centro. Ahí. Ahí. Ok, la 1, como ven, se me resbala. Entonces, voy a unirla y regreso. Y uno las otras 2 alrededor de ella.
¿ok? Así. Lo hago y regreso. Y las dos van a quedar así. Así. ¿Ok? Ay, espérame. Así. Lo dejo y regreso. Ok, vamos a hacer los cachetitos. Bueno, de hecho es una sola bolita y la vamos a dividir en la mitad. Vamos a tomar el color blanco y vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Si ven, este estambre me salió un poco grueso, pero espero que sí salga. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ya, bueno, ya va la última. Y vamos a hacer esto. Cierro la vuelta y hago una vuelta más de punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo. Rematamos, pero dejamos bastante estambre para poder unir cosiendo al cuerpo. Vean, así. Ya es lo último. Y ya nada más hacemos los ojitos. Es que está muy sencillito este. Dejen, espérenme que se me apaga la pantalla. Ahí está. Voy a dejar bastante estambre. Y ok. Ahorita, Chompi, espérame. Es que ya está molestando que quiere jugar. Y no, y lo peor es que voy a jugar con ella y no quiere jugar. Y la verdad, como pinté mi casa, ay, ando dolorida. A ver. Vamos a rellenarla. Y lo voy a poner a 2 vueltas del azul. Y voy a unir. Es que sí, ayer de la pintada, la verdad, me duele todo. Me duele hasta los brazos. Y miren, los trato de poner ovaladita, la trompita. Ay, no, pero sí me duele todo. Las piernas. Y yo, no, sí puedo. No, sí pude, pero me duele todo. De veras que no era lo mismo hace 20 años. Ay, no, 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 pero sí soy. Pero sí, sí pude. Dije, tengo que poder, si no. Ay, no, no, no. Ahí está. Vean. Le voy dando la forma con la mano. Y entonces. Ay, espérenme que la pantalla. Y vean, queda así como muy elevada. Entonces, me voy a la parte de en medio y hago esto. La voy a atravesar. Ay, espérame. Pero por acá abajo. Vean. Y jalo. Vean. Este es un truco que me enseñó una maestra que hacía yo muñecas de fieltro. Entonces, eso lo aprendí con ella. Ay, es que si les contara mi vida, mi mamá me metía a cuanto curso encontraba. Y entonces, pero le doy las gracias porque aprendí mucho. Entonces, en Chapultepec, aquí en México, daban clases gratis los domingos. Entonces, aprendíamos de todo. Ay, es que compré esta y cálmense. Se quebró en esta parte de aquí abajo. Aquí.
Vean. Y ya no la pude usar. Entonces mejor dije, voy a guardar mis pompones. Aquí está el azul. Y compro los pomponcitos. ¡Ay! Ahora, dale, rómpela. Compré los pomponcitos así. Cada vez que veo algo los compro. Y vean, va aquí. Entonces, vamos a hacer los ojitos. Y entonces les contaba de que mi mamá me metía a cuanto curso encontraba. Y aprendí mucho. La verdad, aprendí demasiado. Vean. Ay, perdónenme. Me concentro demasiado al cortar el círculo. Espérame, chompis. Me quedaron grandes. Espérenme. Y entonces cuando me quedan grandes hago esto. Ahí está. Sí, ya quedó. Nomás me quedó un poquito ovalado. Ahí está. Así. A ver si me cabe el otro aquí. Sí, sí cupo. Y entonces, pues, me metí a macramé, me metí al dibujo. En dibujo sí no soy nada buena. Esa era mi hermana. Mi hermana era buena dibujando. Yo no. Yo sí era media patanatas. Pero no. Mi hermana sí era muy buena. Ahora. Ay. Se me atoró. Y el circulito blanco hago lo mismo. Así. Así. Y vean. Entonces, y entonces, pues así. Y me metía a hacer muñequitas de fieltro. Pero no como las normales, sino como, no sé si se acuerdan. Bueno, es que ahí me sigue gente joven. Ahí sí yo muy vieja, ¿no? Vendían unas muñequitas en el aeropuerto de México y vestidas de vestidos regionales, así bonitas de fieltro. Y yo aprendí y la maestra era muy buena, muy, muy buena. Y la verdad, sí me gustó mucho las clases, nada más que ahí sí era caro el material. Te vendía el kit y tú lo ibas, utilizando. O sea, te cortaba las piezas de la muñeca y todo. Y luego en el colegio, yo estaba en bordados y tejidos. Mi maestra no era como que digan muy buena, no. Porque de hecho la que daba luego la clase era yo. Y entonces, mis compañeros me pagaban para que yo hiciera los trabajos. Porque ellos no les salían. Y ganaba bien, o sea, hacía mi trabajo y el de ellas. Y entonces, ¿por qué a qué iba con esto? Pues aprendí mucho, porque como ya sabía tejer, entonces decía, ay, qué aburrido. Y entonces, hagan de cuenta que yo me sentaba a platicar, a comadrear con las amigas y mientras las enseñaba a tejer. Y entonces, pues yo daba la clase. Y mi mamá era muy estricta, entonces mi mamá si veía algo mal hecho, se enojaba y nos decía, no, repíteme esto. Y la verdad, nos daba un coraje a mi hermana y a mí. Decíamos, ya nos va a hacer desbaratar. Pero no, pues tenía razón mi mamá, o sea, si lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer bien. O sea, no, ¿para qué? Dijo, ¿para qué lo hago si no?
Vean. Ok, y ya quedó. Y lo prometido es deuda. Chéquense. Bueno, me pasé por, ¿qué? 3 centímetros, 2 centímetros. 15 centímetros. Entonces, sí queda proporcional a los otros. Espero que les haya gustado. ¡Ay! Adivinen que no pegué la nariz, pero ahorita la pego. Entonces, espero que les haya gustado el tutorial. Es algo rapidito, pero vean, sí nos hacía falta hacer a Víctor el vegetal de los octonautas. Y entonces mañana haré otro y pasado mañana otro, ¿ok? Para que ya completemos esa caricatura. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un lindo comentario, una manita arriba y comparte con tus conocidos, porfa. Ayúdame a crecer y que llegue al nivel del pago de YouTube, ¿ok? Nos vemos.